Buenas tardes, hermanos y hermanas, estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de reunirnos y poder empezar lo que es la primera lección que corresponde a la lección 28 de distinciones bíblicas con el tema las 7 muertes de las Escrituras. Quiero invitarles, hermanos, en este momento a que pueda usted preparar su mente, su corazón para que recibamos y estudiemos juntos esta lección, estas dos lecciones, de hecho, que vamos a estar viendo este día, donde el Señor quiere mostrarnos otro tema más de las grandes verdades que están descritas en este libro llamado las Santas Escrituras. Vamos a orar para empezar y pedimos a todos unirse en este tiempo de oración para pedir la dirección de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos. No sé, Señor, Padre, cuál haya sido la historia o, Padre, las actividades que cada uno de los que van a estar, Señor, reunidos o los que están viendo este video hayan tenido durante este día. Pero después de todo, Señor, lo que ha acontecido, estamos aquí, Señor, para poder aprender de tu palabra y para poder recibir, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres mostrarnos. Nuestro propósito, Señor, es que tú seas glorificado y sea tu nombre puesto en alto, Señor, cuando podamos, Padre, escuchar esta enseñanza, podamos aprender lo que tú nos quieres mostrar. Te pedimos que nos guíes para poder comprender tu palabra, pero más que comprender tu palabra, aplicar tu palabra correctamente y cuando se nos presente la oportunidad también compartir la palabra con más personas. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo a todos nuevamente, hermanos, los que están ya conectados para nuestro estudio de la lección 28 con el tema las 7 muertes en las escrituras de la materia de distinción bíblica. Vamos a ver la primera parte, mis amados hermanos, en esta hora de esta lección. Así que vamos a estar en este momento ya preparándonos para ver este tema importante. Bueno, veamos, hermanos, el tema en cuestión. Primero, mis amados hermanos, necesitamos entender que durante las dos lecciones que vamos a estar examinando a la luz de la escritura en las próximas horas, vamos a estar estudiando este tema de las 7 muertes. Y cuando leemos la palabra muerte en la Biblia, es importante reconocer que el significado básico de la palabra sigue siendo igual en cada contexto. Ahora, sin embargo, oiga bien lo que voy a decir, sin embargo, lo que la muerte significa va a cambiar dependiendo del contexto en el que está siendo usada la palabra. Ahora, necesitamos hacer distinciones. Recuérdese que esta materia que estamos cruzando o estamos cursando se llama distinciones bíblicas. Cuando tiene que ver con las diferentes muertes en la Biblia, necesitamos poner mucha atención, ser cuidadosos en observar el contexto en donde se encuentra la palabra muerte en cada uno de esos versículos de la Biblia. Así que vamos a empezar nuestro estudio de las 7 muertes de las escrituras. Y hermanos, vamos a empezar primero definiendo los términos para poder llegar a una comprensión clara del tema en cuestión. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa la palabra muerte? Si usted le pregunta a una persona qué significa la palabra muerte, quizás tenga algún concepto, pero si usted observa en las escrituras la palabra muerte, hermanos, tiene un significado especial y específico. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué significa la palabra muerte? Y también hagámonos la pregunta, ¿cómo es la mejor manera para entender esta palabra cuando la vemos
en los diferentes versículos de la Biblia. Hay un pasaje en las Escrituras en 2 Timoteo 1:10 que dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En 2 Timoteo 1:10, el versículo anterior al versículo 10 está hablando de que Jesucristo nos llamó con llamamiento santo, y también nos habla de que la gracia de Dios nos fue dada a través de la persona de Jesucristo. Y dice que ahora esta gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y con esa aparición de Jesucristo, con ese sacrificio de Jesucristo, Él, o sea, Jesucristo, quitó la muerte. Ve que la palabra habla, la Escritura está mencionando la palabra muerte. Y dice que Cristo en su sacrificio quitó la muerte. Así que necesitamos entender este término. Bueno, la muerte, mis amados hermanos, se define como la cesación o término de la vida. ¿Escuchó cómo se define? Como la cesación o término de la vida. También es el evento de morir o salir de la vida. También podríamos decir que es el fin permanente de todas las funciones de la vida. O podríamos también decir que la muerte es la ausencia de la vida. Así que vamos a ver el primer punto de este término, la muerte. Vamos a ver que la muerte se define como la terminación o cesación de la vida física o la ausencia de vida física. Todos sabemos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice en Génesis 2:17. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor, busque conmigo. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando la terminación, hermanos, o cesación de la vida física ocurre, hay lo que nosotros llamamos una separación que tiene lugar. Por ejemplo, en el caso de la muerte física, hay una separación que ocurre entre el alma y el espíritu con el cuerpo. Entonces, quiero que usted entienda que cuando hablamos de que la muerte es una terminación o cesación de la vida física o la ausencia de vida física, no significa que la muerte sea una erradicación. La muerte, punto B, es siempre involucra una separación. Entonces, tenemos que saber que si un versículo está hablando de muerte, tenemos que hacernos la pregunta: ¿de qué muerte está hablando este versículo? En cualquiera sea los casos, cuando usted escuche o lea la palabra muerte, va a estar hablando de separación, pero ¿separación de qué? Entonces, cuando hablamos de una muerte física, hay una separación del alma, del espíritu con el cuerpo. Entonces, la gente siempre que piensa la palabra muerte piensa que ese fue el fin de todo. No, hubo una separación, sí, pero no significa que la persona fue erradicada. Esta separación que sucede en un ingrediente o en un momento clave, mis amados hermanos, es algo que vamos a experimentar los seres humanos en algún determinado momento. Hablando, claro, de la muerte física, donde ocurre una separación del alma, del espíritu y del cuerpo. Ahora, es necesario, hermanos, siempre mantener en mente que la palabra muerte significa, ¿qué dijimos? Separación. Y usted tenga esa palabra siempre en mente, porque cada vez que veamos en la escritura la palabra muerte, hagámonos la pregunta: ¿separación de qué? ¿Está hablando de una muerte física o está hablando de otro tipo de muerte? Las cuales vamos a ver ahora en este estudio. Cada muerte involucra en la Biblia un tipo de separación. Ninguna de las 7 muertes, que es el tema que estamos viendo, mis amados hermanos,
involucra aniquilación o cesación de la existencia. La muerte no significa aniquilación, involucra más bien el término de la vida o la separación de una cosa de otra. Cada una de las 7 muertes registradas en las escrituras involucra a personas y en algún tipo de separación que ocurre, hermano, en la vida del individuo. Jesucristo y el evangelio de la gracia, déjeme decirle, es la victoria sobre la muerte, porque dice que la gracia del Señor fue manifestada a través del acto expiatorio de Cristo, y dice que su acto expiatorio, hermano, ha dado, hermano, vencimiento a la muerte. Así que no importa cuál muerte la persona experimente, la solución siempre va a ser Jesucristo. Así que la muerte involucra separación. Cada una de las 7 muertes, repito, registra en las escrituras algún tipo de separación que sucede en la vida de un individuo. Así que recuerde, vamos a usar la palabra muerte en este estudio, pero usted, en lugar de usar la palabra muerte, siempre ponga la palabra separación, ¿verdad? Para que podamos tener un entendimiento mayor. Veamos un poco sobre la estructura del ser humano para entender un poco de la primera muerte que vamos a estar hablando, hermanos, en cuanto a la muerte física. Pero veamos la estructura humana antes de la salvación. Número 1, nuestra parte exterior, que es el cuerpo, consiste de carne y huesos, ¿verdad? Consiste o está constituido nuestro cuerpo exterior por carne y huesos. De hecho, Romanos 12:1, hermanos, en esta carta que estuvimos estudiando en una de las materias anteriores, vimos cómo el Señor hace un llamado al creyente a presentarnos a Él, y no solamente nuestra mente, sino, como dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, la parte externa se llama cuerpo. La parte externa de la estructura humana se llama cuerpo y consiste en carne y huesos. Nuestra parte interior, hermanos, como ustedes bien saben, nuestra parte interior está constituida, hermanos, por alma, ¿verdad? El alma. Y el alma es donde reside la personalidad. Aquí, hermanos, la palabra alma se le conoce como la mentalidad, como las emociones, la evolución y la conciencia. Todas estas 4 cosas, hermanos, son prácticamente las palabras que se utilizan en cada uno de estos pasajes, que usted puede anotarlos, hermanos, para describir lo que es el alma, ¿verdad? Solamente un comentario, hermanos. Cuando Dios nos creó, el alma que Dios nos dio no fue diseñada para estar vacía, ¿verdad? Sino para estar llena. Pero usted decide de qué llenarla. O sea, es bien importante que usted entienda eso. Otra parte importante de la parte interior del cuerpo es el espíritu. Y el espíritu es aquel con el cual nosotros podemos tener conciencia de Dios. Aquí yo no sé si ustedes se acuerdan, mis amados hermanos, que nuestro espíritu humano, o mejor dicho, el espíritu humano de Adán, él gozaba de una comunicación perfecta con Dios antes del pecado. Pero después, hermano, del pecado, ese espíritu humano fue desconectado. O sea, ya Adán ya no tenía, hermanos, una conexión con Dios. Y mis amados hermanos, ahora nosotros, hermanos, nacemos por naturaleza, hermanos,
alejados de Dios, desconectados de Dios. Más sin embargo, cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios le da una nueva naturaleza y le da el Espíritu Santo, lo cual trae como resultado que nosotros, hermanos, podamos ahora tener acceso a Dios, hermano, a través de la obra de Jesucristo, al darnos esa ayuda tan importante, el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que todavía existe esa descomunicación, esa separación en las personas que no conocen o que no son salvas, mejor dicho. Entonces, también, mis amados hermanos, el cuerpo humano en la parte interna, aparte de tener alma y espíritu, tiene lo que se conoce como la naturaleza pecaminosa. Y mire, esto es importante que usted conozca estos conceptos, porque toda persona que no ha puesto su fe en Cristo todavía, hermanos, tiene esta naturaleza pecaminosa, y nosotros, aunque ya creímos en Cristo, también todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, aunque todavía existe la naturaleza pecaminosa en nosotros. Hemos hablado en los estudios pasados, hermanos, que la naturaleza pecaminosa en la Biblia está descrita por la palabra pecado, sin ese, no pecados, sino pecado, sin ese. Porque la palabra pecados con ese está hablando de las obras que produce la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa, la cual antes de la salvación, ¿qué hacía? Esclavizaba nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea que nosotros, hermanos, no teníamos voluntad propia. Hermanos, si la naturaleza pecaminosa decía, mira, pecar de esta manera, nosotros lo hacíamos. Ahora quizás usted se pregunte en una manera sencilla, pero pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? ¿O qué es el pecado, como se describe en la Biblia? Bueno, naturaleza pecaminosa es la tendencia con la cual nacemos todos los seres humanos a querer hacer lo contrario al carácter santo de Dios, o dicho de una manera sencilla, a querer hacer el pecado. Es esa tendencia, hermano, humana, naturaleza caída que traemos todos nosotros, hermanos, desde que nacemos, hermanos, esa tendencia a querer hacer lo que va en contra de Dios. Entonces, así es como está estructurada, hermanos, la persona misma, el humano. Tiene un espíritu humano que está ahí, ¿verdad? Conectado, pero está ahí presente en la persona, pero no está en función, aunque está presente, pero no está en función. Es como cuando yo puedo ponerle un ejemplo a usted. Por ejemplo, yo tengo aquí mi teléfono, ¿verdad? Yo puedo tener aquí este teléfono, pero este teléfono, ustedes saben de que no va a funcionar si no tiene batería, ¿verdad? Entonces, el teléfono va a seguir estando ahí, pero no va a estar en función porque no tiene batería. Entonces, cuando nacemos, nosotros nacemos con ese espíritu humano, pero desconectado, ¿verdad? Que no nos permite, hermanos, tener una comunicación con Dios. Pero cuando ya creemos en Cristo, pues el Espíritu Santo, esa es una de las cosas que hace, hermanos, es volver a restaurar esa comunión, ¿verdad? Esa plática, esa habilidad de comunicarnos con Dios. Ahora, dijimos en la parte interna, el alma, la naturaleza pecaminosa, y el cuerpo, que es la parte externa, que está compuesta por huesos, ¿verdad? Y también hablábamos de la carne y hueso. Ese es el cuerpo en la parte externa, pero la parte interna es espíritu, alma, naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Así está constituido el ser humano antes de la salvación. Importante reconocer que la naturaleza pecaminosa en la Biblia se describe también como el yo, ¿verdad? Este es algo bien importante, ¿verdad? Porque la naturaleza pecaminosa no cede. La naturaleza pecaminosa solo busca lo suyo propio, el yo, ¿verdad? ¿Verdad? Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, dijo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Ahora, en otras palabras, Pablo está diciendo, ya no domina mi naturaleza pecaminosa, sino que ahora Cristo es quien ahora me dirige. Él es quien hace
la obra en mí y su voluntad en mí. Y eso es importante reconocerlo. Ahora, vimos la estructura del cuerpo humano antes de la salvación, pero ahora veamos la estructura del cuerpo humano después de la salvación. Bueno, el creyente es identificado con Jesucristo cuando cree en él, ¿verdad? Y con lo que él logró en la cruz del Calvario en el preciso momento en que pone su confianza, yo diría solamente en Jesucristo como su Salvador. En ese momento que una persona pone su fe en Cristo, mis amados hermanos, en ese momento el creyente es identificado ahora ya no en la familia de Adán, ¿verdad? Y por lo tanto ahora es identificado en Cristo Jesús. Y en ese momento que el creyente o la persona humana ha puesto su fe en Cristo, hermano, o ha puesto su confianza solamente en Cristo, en él, el espíritu del creyente que habíamos hablado y que estaba desconectado, ¿verdad? Por causa del pecado, es ahora vivificado o renacido, ¿verdad? Es vivificado o renacido. Y ahí están varios pasajes bíblicos que por tiempo no los vamos a leer uno a uno, más sin embargo usted puede tomar varios esos pasajes y leerlos detenidamente, porque quiero entrar en desarrollo de la lección, hermanos, rápidamente. Entonces, el derecho de la naturaleza pecaminosa, recuérdese que antes de la salvación, la naturaleza pecaminosa dominaba, nos tenía esclavos. Nosotros no teníamos voluntad propia, pero ahora, como ya no estamos identificados en Adán, con la salvación que Dios nos ha dado, ustedes lo estudiaron anteriormente, vimos que la salvación espiritual del creyente es salvación de la pena del pecado, o sea, el infierno, pero también salvación del poder del pecado. ¿Y qué significa salvación del poder del pecado? Que ahora nosotros hemos sido salvos del poder legal que tenía esa naturaleza pecaminosa sobre nosotros y que nos tenía esclavizados. Ahora, el derecho de la naturaleza pecaminosa de gobernar la vida del creyente ha sido roto. ¿Y ha sido roto por quién? Por la obra de Jesucristo. Vamos a leer rápidamente unos pasajes, Romanos 6:14, para que usted vea y recuerde lo que aprendimos en Romanos. Dice, porque el pecado, acuérdese que la palabra pecado sin ese es naturaleza pecaminosa, porque el pecado, o dicho de otra manera, porque la naturaleza pecaminosa no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo. Esta palabra bajo significa upor, viene del griego upor, que significa no estamos obligados bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos obligados bajo la ley que tenía esa naturaleza o el dominio que tenía esa naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros ahora tenemos un nuevo amo, ahora tenemos un nuevo comandante para que nos dirija y ya no es la naturaleza pecaminosa. Pero recuerde, la naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada de nosotros, pero ¿qué es lo que sí fue quitado en la salvación que Cristo nos dio? Lo que sí ha sido quitado es el poder que tenía esa naturaleza de gobernar en nuestra vida. Ahora nosotros podemos decidir si obedecer o no obedecer a la naturaleza pecaminosa. Pero no solo eso, recuerde la buena noticia, que con la muerte de Cristo, esa naturaleza pecaminosa un día va a ser erradicada de nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados nosotros. Pero recuerde que estamos hablando de la persona ahora después de la salvación. Ahora, después de la salvación, ese derecho que tenía la naturaleza pecaminosa ha sido quitado de nosotros, ha sido roto ese derecho de gobernar. C. El creyente ahora recibe una nueva naturaleza. Si naturaleza pecaminosa dijimos que era la tendencia que el ser humano tiene, hermanos, para hacer lo que va en contra del carácter de Dios, y que esa tendencia la traemos por herencia cuando nacemos, ¿qué es entonces la nueva naturaleza? La nueva naturaleza que desea ahora glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa? Esa nueva naturaleza es ahora el deseo que Dios pone en nosotros por hacer su voluntad. Si la naturaleza pecaminosa, óigame bien, no tenía deseo de servir a Dios,
incluso hacía lo contrario y nos ponía el deseo de hacer su santa voluntad, como dicen por ahí, ¿verdad? Hermano, esa naturaleza pecaminosa nos decía, pecá, y nosotros pecábamos, pero ahora la nueva naturaleza, hermano, es el deseo que Dios nos pone ahora por hacer lo que Él agrada. En la naturaleza pecaminosa no existía ese deseo, pero ahora en la nueva naturaleza sí está ese deseo. Pero ese nuevo deseo está, hermano, porque hemos creído en Cristo. Algo que me llama mucho la atención, mis amados hermanos, es lo siguiente, y es de que muchas personas, hermanos, no entienden estos conceptos, y por eso cuando se estudia la palabra, mis amados hermanos, y leen algunos versículos, les cuesta entender, hermanos, esos versículos porque no conocen los conceptos que están leyendo. Ahora, quiero explicarle algo. En cierta oportunidad, yo estaba evangelizando, ¿verdad? A una persona, pues, no creyente, ¿verdad? Le estaba presentando el evangelio. Y esa persona decía, mire, yo lo estaba invitando a ir a la iglesia y esa persona me decía, mire, yo quiero decirle algo, me dice, yo voy a ir, me dice, a la iglesia cuando yo sienta el deseo de ir a la iglesia. Escucha bien lo que decía. Yo voy a ir a la iglesia, dice, cuando yo sienta el deseo de ir a la iglesia. ¿Usted cree que una persona gobernada por su naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa le va a dar deseo de ir a la iglesia? No. La naturaleza pecaminosa no quiere nada con Dios. La naturaleza pecaminosa está totalmente contraria a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo es que nosotros ahora tenemos deseo de hacer la voluntad de Dios? Porque después que pusimos la fe en Cristo, ahora nosotros tenemos como resultado una nueva naturaleza que nos da ese deseo para servir a Dios. ¿Y cómo sabemos que tenemos ese deseo? Vámonos a Romanos 7, versículo 14. Miren lo que dice Romanos 7, 14, para que vea lo que la nueva naturaleza hace ahora en el creyente. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pero dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Incluso el apóstol Pablo dijo en el versículo 18, y yo sé que en mi carne esto es, no mora el bien, dice. Y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué Pablo quería hacer el bien? Porque tenía una nueva naturaleza. Pero aunque tenía una nueva naturaleza, Pablo descubrió que existía un problema. Y es que aunque la nueva naturaleza le daba el deseo de hacer el bien o le daba el deseo para hacer la voluntad de Dios, Pablo descubrió que no podía hacerlo, que terminaba haciendo, hermano, lo contrario. Y eso nos lleva al siguiente concepto. El creyente ahora es habitado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nueva naturaleza y el Espíritu Santo? Bueno, que la nueva naturaleza es la que pone el deseo de hacer lo bueno que Dios quiere que nosotros hagamos, pero la nueva naturaleza no tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Darnos su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer lo que la nueva naturaleza quiere. Entonces, el creyente es habitado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que le da el poder capacitador para que pueda vivir una vida que agrada a Dios. De hecho, déjeme decirle que cuando Dios ahora en su gracia nos da un mandamiento de vivir para Él, no nos ha dado el mandamiento así por así, sino que junto con el mandamiento nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha dado el Espíritu Santo, el poder para poder hacer lo que la nueva naturaleza quiere. Así que eso es importante que usted lo sepa. Avancemos. El creyente entonces ahora es una nueva creación en Cristo. El creyente ahora es una nueva creación en Cristo. Quiero que por favor busque 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Busque conmigo.
Segunda de Corintios 5:17. Cuando lo tenga, quiero que subraye ese pasaje. Segunda de Corintios 5:17. Dice, mire lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora el creyente, después de que puso su fe en Cristo, es una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos escuchado también en la Biblia el término el viejo hombre. Y el término el viejo hombre es lo que éramos antes en Adán. Pero el término nueva criatura es lo que somos ahora en Cristo. ¿Por qué somos nueva criatura? Porque dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque ahora ya no estamos identificados en Adán. Ahora estamos identificados con Cristo, con la nueva naturaleza, con el Espíritu Santo, hermanos, que nos capacita a nosotros y con la habilidad ahora de poder comunicarnos con Dios, porque el Espíritu Santo, hermanos, ha rehabilitado esa habilidad que teníamos, hermanos, cuando el espíritu humano estaba desconectado. Entonces, así estamos ahora conformados. Tenemos, hermanos, el espíritu humano, que ahora ha sido puesto en marcha nuevamente porque estaba inhabilitado antes de creer en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, que es el poder que nos da Dios para poder hacer lo que la nueva naturaleza quiere, la nueva naturaleza divina quiere hacer según la voluntad de Dios. Pero recuerde que nosotros seguimos teniendo un alma, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa que ya no tiene el poder legal de dominarlos, pero que si nosotros se lo permitimos todavía puede influenciar en nosotros, ¿verdad? Pero que ya no estamos en esclavitud por ley a la naturaleza pecaminosa, porque ahora tenemos ya la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, y tenemos rehabilitado el espíritu humano también, con el cual podemos tener un punto de vista ahora divino, hermanos, sobre las cosas espirituales o las cosas que tienen que ver con Dios. Bien, continuemos. Entonces vamos a ver, después de explicar esto, como ya vimos, ahora sí podemos, hermanos, entrar ahora al tema de las 7 muertes, porque ahora ya hemos entendido cómo está compuesto el cuerpo o la persona humana antes de la salvación y cómo está compuesta una persona humana ahora después de la salvación. Vamos a ver entonces la primera muerte que vamos a estar viendo, la muerte espiritual. Esta muerte espiritual, ¿verdad? Tiene que ver con la primera vez que se menciona la palabra muerte en la Biblia y que es declarada por Dios esta palabra, hermanos, en Génesis 2:7. Génesis 2:7, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué dice? Un ser viviente. Tomó pues, hermano, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, versículos 16 y 17 del capítulo 2, de todo árbol del huerto podrás comer. Y dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Escuchó? Ciertamente morirás. En el primer versículo vimos cómo Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar del huerto. Es lo primero que vimos en el primer versículo, hermanos, de Génesis 2:7. En el versículo 15, hermanos, vemos que esa responsabilidad de labrar el huerto, hermanos, también traía como responsabilidad dar cuentas a Dios por lo que Dios había puesto a manos del primer hombre, o sea, Adán. Pero Dios le estaba advirtiendo a Adán y le estaba dando un mandamiento de que si comía, hermano, del árbol del huerto que él no les había permitido comer, él iba a tener como resultado, hermano, la muerte. La muerte.
ciertamente le dice, morirás. Significa literalmente, esta frase, ciertamente morirás, significa muriendo, morirás, ¿verdad? Y como veremos, al morir espiritualmente, morirás físicamente. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a pasar entonces al capítulo 3:6 y dice, y vio una mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Eva fue tentada por Satanás a desobedecer el mandamiento de Dios, mis amados hermanos, y hermanos, vemos de que ella pues falla este mandamiento. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que dijo Dios anteriormente? El día que de él comiere, dice, ciertamente morirás. Ahora, ¿en qué sentido morirían? ¿Y qué significa morir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué significa morir? Bueno, entonces dice versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Esto es interesante, hermano. Como resultado de tener una naturaleza pecaminosa, la tendencia natural del hombre ahora es cubrir su pecado, esconder su sentido de vergüenza por sus propios esfuerzos y sus propias palabras. Esto es usual, natural y normal. Sin embargo, no es la provisión que Dios ha provisto por el pecado. El hombre, hermanos, humanamente intentó ocultar su vergüenza, ¿verdad? Y vemos lo que continúa en el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que Dios, de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes de desobedecer el mandamiento de Dios, hermano, Adán y Eva nunca se habían escondido de Dios. Ellos no tenían necesidad de esconderse. No había sentido de vergüenza, no había sentido de culpa, pero ahora, como resultado del pecado, había cambiado todo. La comunión con Dios, la comunión que tenían con Dios antes del pecado, se rompió y sobrevino como resultado la muerte espiritual. Versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces lo que tenemos aquí es exactamente lo que Dios prometió. Dios le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muriendo espiritualmente, Adán moriría físicamente. Ahora les pregunto, ¿cuando pecó Adán, dejó de existir en ese momento? No, Adán continuaba existiendo, pero lo que sucedió en el momento que él desobedeció a Dios fue una separación. Esto tiene todo sentido cuando tomamos en cuenta que la palabra muerte siempre involucra separación. La muerte no significa aniquilación. ¿Ve? Si la muerte significara aniquilación, en ese mismo momento que Adán pecó, hubiera sido aniquilado, erradicado de la raza humana. La muerte no significa no existencia, pero siempre la muerte involucra algún tipo de separación. En el contexto de este pasaje, hermanos, encontramos de qué separación estamos hablando. Y estamos hablando de la separación, hermanos, lo que llamamos muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, hermanos, que experimentó Adán y Eva, y que todos nosotros nacemos con ella, hermanos, tuvo lugar, hermanos, en el huerto del Edén, con el pecado de Adán y Eva. Veamos, hermanos, algo interesante. Recuerde que Dios es santo, es limpio espiritualmente, y Dios no puede habitar con el hombre espiritualmente sucio, ¿verdad? Dios no tolera el pecado del hombre.
Esto es importante, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, incluso ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva, que Dios tuvo que sacarlos del huerto, ¿verdad? Tuvo que sacarlos del huerto, ¿verdad? Como la mejor ejemplificación de la separación que habían ahora adquirido con Dios, ¿verdad? Ahora, cuando quiero que leamos un pasaje en Romanos 5:12 para que veamos los efectos, hermanos, del pecado de Adán sobre la raza humana. Porque recuérdense que cuando Adán pecó, pues él tuvo una muerte espiritual con Dios. Entonces, al tener esa separación o la muerte espiritual, también se vio afectado lo que Adán tenía bajo su cuidado. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la separación espiritual, así también, como producto del tiempo, la separación pasó a todos los hombres, por cuanto todos han pecado. El pecado siempre tiene un compañero, y ese compañero, hermano, es la muerte. Eso fue verdad en el huerto del Edén y es verdad para todos nosotros también. El pecado de Adán fue puesto a nuestra cuenta porque Adán pecó como cabeza de la raza humana. Ahora, ¿cómo explicamos esto mejor? Usted sabe que todo representante o gobernante, hermano, va a bendecir o va a afectar a los que están bajo su cuidado dependiendo de las decisiones que tomen. Por ejemplo, nosotros en la historia humana conocemos varias guerras mundiales que han habido. Les pregunto, ¿cuánta gente ha muerto por las decisiones que una persona soberana o dos personas soberanas o varios involucrados soberanos tomaron, hermano? Ven cómo las decisiones de las personas gobernantes terminan afectando a toda una nación o a muchas naciones, a varias personas. Entonces, como Adán era el soberano gobernante, hermano, que Dios había puesto a la raza humana, el pecado de él llegó a ser nuestro pecado por naturaleza. Nosotros nacemos, hermanos, con ese pecado a nuestra cuenta. Nacemos con esa muerte espiritual a nuestra cuenta. Bien, entonces, ¿cuándo comienza, hermano, esto? Bueno, comienza con la concepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la muerte espiritual, hermano? La muerte espiritual, mis amados hermanos, es la separación de Dios con el hombre. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Esto se le conoce como la muerte espiritual. Y recuerden que nosotros nacemos con esa muerte. Por eso, Romanos 5:12, ¿qué dice? Vaya conmigo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos que pecaron. Entonces, la muerte espiritual comenzó con la caída de Adán y Eva. Comenzó al momento de la concepción para nosotros. Para nosotros comenzó desde el momento que nacimos. Nacimos con esa herencia de pecado. Una vez una persona me dijo, el hecho de que la Biblia dice que Adán y Eva pecaron no significa que yo soy culpable, me dijo. Bueno, le dije yo, vamos a ver si no es culpable, le dije yo, de un gatito y una gatita que sale, gatitos, me dijo. Y de un perrito y una perrita que salen, perritos. Y de un pecador y una pecadorcita que salen, pecadores. Entonces, nosotros traemos por herencia lo que Adán y Eva tuvieron como resultado de desobedecer lo que Dios les había dicho que no hiciera. Continuemos. ¿Cuál es la causa de esta muerte? Bueno, porque hemos nacido en Adán. Lo que estamos diciendo, de un pecador y una pecadorcita, nacen pecadorcitos. Esta es una de las mejores razones para explicar de por qué los bebés mueren. Mucha gente ha querido utilizar el argumento de que si Dios fuera amor o Dios
existiera, entonces no tendrían que morir los inocentes bebés. Pero ante los ojos de Dios, nadie es inocente. Incluso los bebés, aunque no tienen conciencia todavía del pecado, por naturaleza nacen con una naturaleza pecaminosa, porque vienen de dos pecadores como Adán y Eva, así como hemos venido todos nosotros. No, todos nosotros nacemos en Adán. El único que no nació, hermano, con el ADN de Adán fue Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo tuvo que concebir directamente a María para que, hermano, el ADN de Jesucristo fuera directamente divino y no naciera con esa naturaleza pecaminosa. Y eso es maravilloso entenderlo. También, ¿qué es entonces la muerte espiritual? Decíamos, es la separación del alma y el espíritu humano de Dios. Es la separación del alma y el espíritu humano de Dios. La muerte espiritual es la separación del alma y el espíritu humano de Dios. ¿Cuál es la referencia bíblica para esto? Bueno, ya lo leímos, Génesis 2:17, ¿verdad? También Efesios 2:1. Miren lo que Pablo nos menciona en Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Muertos cómo? Espiritualmente. ¿Ven cómo tiene sentido ahora cuando entendemos la muerte espiritual? Sabemos identificar que este pasaje está hablando de la muerte espiritual. Cuando estabais muertos, lógicamente no está hablando de muerte física, ¿verdad? Sino de la muerte espiritual en vuestros delitos, dice, y pecados. ¿Por qué? Porque nacimos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el remedio entonces a esta muerte espiritual, a esta separación del alma y el espíritu humano de Dios? Y que todos nosotros nacemos. ¿Cuál es la solución, hermanos, a esta muerte con la cual nacemos todos nosotros después de Adán? Bueno, la solución es Cristo. Es solamente obtener salvación por medio de la persona de Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Si con Adán, cuando yo nací como humano, yo nací con la naturaleza de Adán, yo necesito entonces ahora nacer en una nueva familia. Y no tiene que ser la familia de Adán. Tiene que ser una familia espiritual a través de la persona de Cristo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario, dice, nacer de nuevo, ¿verdad? Porque si usted quiere la solución para esa muerte espiritual, necesita nacer de nuevo. Y eso es lo que vemos en San Juan 3, del 1 al 18, hermanos, con la narración de Nicodemo, la plática que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Veamos nuevamente Efesios para que continuemos viendo cómo Pablo les hablaba a los hermanos de Éfeso de este tema. Capítulo 3, versículo 4 al 9. Dice, mire lo que dice el versículo 4 al 9 de Efesios 3, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire, nosotros antes de creer en Cristo, nosotros éramos partícipes de todo lo que Adán tenía. O sea, el pecado de Adán llegó a ser nuestro pecado. Éramos copartícipes de Adán, con Adán, ¿verdad? El pecado de Adán llegó a ser nuestro pecado. La muerte de Adán llegó a ser nuestra muerte. Pero ahora que hemos nacido en Cristo, ahora que hemos creído en Cristo, ahora somos copartícipes de todas las promesas de Cristo, de todos los beneficios que tenemos ahora. Somos coherederos, somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos ahora participación. Así como lo que era de Adán llegó a ser de nosotros, así ahora lo que es de Cristo es de nosotros, hermano, por la gracia del Señor. A mí que soy menos que el más pequeño, dice Pablo en el versículo 8 de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido por los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. Y entonces nosotros, hermanos, ahora somos bendecidos por Dios con todos los recursos de su gracia. La salvación, hermanos, es como un regalo que viene con un combo de muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Y la gracia es la base con la cual nosotros recibimos ese regalo, ¿verdad? Inmerecido, hermanos, de parte de nuestro Señor. Entonces la solución a la muerte espiritual es Jesucristo. Creer en Cristo, hermanos, para ahora nacer en una nueva familia, ya no identificarnos con Adán y la muerte de Adán y el pecado de Adán, sino ahora identificarnos con la vida de Cristo, las promesas de Cristo y la herencia de Cristo, los beneficios a través de la persona de Cristo. Vamos a ver la otra muerte, la muerte física. Esta es una muerte, hermanos, que nosotros conocemos a diario, sobre todo hoy, este tema de pandemia que nosotros vemos, hermanos. Esta muerte, mis amados hermanos, vino como resultado también del pecado. Es la muerte física, hermano. En el último versículo de Santiago, capítulo 2, hermano, versículo 26. Quiero que busquen Santiago 2, 26. Lo que dice. Vámonos a Santiago 2, 26. Dice Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, oiga, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Verdad? Aquí está hablando el versículo 26 y está diciendo que el cuerpo sin el espíritu, o sea, hay una separación del cuerpo con el espíritu, ¿verdad? Nótese que la Biblia no dice el cuerpo sin espíritu está muerto. Dice que ¿qué es la muerte física? Es la separación de tu alma y tu espíritu de tu cuerpo, y eso ocurre cuando mueres. ¿Verdad? Es bien importante que veamos esto, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es la muerte física? Es la separación de tu alma y tu espíritu de tu cuerpo. Y esto ocurre cuando mueres, cuando estás en una tumba como esa. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando muramos, hermano. Tarde o temprano, hermano, nosotros vamos a tener que presentarnos ante el Señor. La muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo, hermano. En un funeral vemos el cuerpo del cual se ha ido la persona real, hermano. La persona real, la persona interior que consiste en el alma y el espíritu, ya no están presentes ahí. Han sido separados del cuerpo físico. Ahí lo que hay es un cuerpo sin vida. Un cuerpo que está sin vida en un ataúd, ¿verdad? Entonces, cuando morimos, hermanos, experimentamos esta muerte. Cuando morimos físicamente, experimentamos esta muerte, que es la separación del alma, del espíritu, del cuerpo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Bueno, siempre la caída, la maldición y nuestra posición en Adán. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Verdad? La causa de la muerte física, hermano, es el resultado de la caída. Es el resultado de la maldición. Como consecuencia, todos los seres humanos que han nacido después de Adán, moriríamos. Nosotros nacimos para morir. La muerte física, parte del rapto, hermano, afecta a cada ser humano. De hecho, hermanos, mire cómo Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13, les habla acerca de la esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo. Porque dice, hermanos, no quiero que ignoremos acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Así también que Jesucristo vendrá por nosotros un día, hermano, para llevarnos con él. Y seremos, hermanos, levantados. Si estamos
en una tumba, hermanos, el cuerpo va a resucitar en algún momento cuando Cristo venga. Mis amados hermanos, si estamos vivos, pues seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y esto es maravilloso. Y esto debe de alegrarnos a nosotros, porque incluso cuando un familiar muere, un familiar querido de nosotros muere, podemos recordar que si esa persona puso su fe en Cristo, no debemos de entristecerlo como los que no tienen esperanza, hermano. Porque para nosotros la muerte física ya no es un problema, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado la solución, no solo a la muerte espiritual, sino también a la muerte física. Entonces, definamos, la muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. ¿Cuál es la referencia bíblica para esta muerte? Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay mucho debate hoy en día con respecto a esto, mis amados hermanos, de morir una sola vez, ¿verdad? Porque muchas personas, mis amados hermanos, aluden de que regresaron de la muerte. Mas, sin embargo, debemos de creer lo que la Biblia dice. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Y eso es importante, hermanos, que nosotros lo sepamos. Hay un caso excepcional en la Biblia, el caso de Lázaro. Ustedes lo saben muy bien, mis amados hermanos, cómo Dios soberanamente actuó en la muerte de Lázaro. Pero ese será otro tema. ¿Cuál es el remedio entonces para la muerte física? Bueno, para el creyente, la muerte física es solamente dormir, ¿verdad? Porque después le espera la resurrección del cuerpo cuando Jesucristo venga por su iglesia. Eso es maravilloso y es una esperanza para nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con el creyente en la muerte? La muerte de un creyente significa que el cuerpo del creyente solamente duerme, esperando la resurrección del cuerpo, que ocurrirá en lo que nosotros hemos llamado arrebatamiento. Ahora, hay una pregunta, hermanos, que debemos hacernos en la muerte física. Quiero que nos hagamos una pregunta en esta muerte física. Si la muerte física, mis amados hermanos, es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, la pregunta es, ¿qué sucede con el alma del creyente? Si se separa, ¿qué sucede, hermanos, con el alma del creyente? Mire lo que dice 2 Corintios 5:8. Quiero que vea 2 Corintios 5:8. ¿Qué dice 2 Corintios 5:8? Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo que está ausente del cuerpo, hermano? Como creyente en Jesucristo, la Biblia nos dice que en el momento que muramos físicamente, nuestra alma estará presente con el Señor. Va a estar ausente del cuerpo porque hay una separación, pero esa alma va a estar presente con el Señor. Como dijo Pablo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Entonces, el alma va a estar ausente del cuerpo, pero esa alma, en ese mismo momento que muere, va a estar presente al Señor, hermano. Y cuando Cristo venga, esa alma va a venir, hermano, y Cristo va a resucitar nuestro cuerpo y va a haber una unión nuevamente del alma, del espíritu y del cuerpo, porque Cristo así lo ha prometido. Entonces, la muerte física para el creyente significa que el alma va al cielo a estar en la presencia con el Señor, porque Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar para ti, dijo. ¿Qué pasa con el cuerpo del creyente? Bueno, en la muerte física, para un creyente significa que su cuerpo solamente va a estar durmiendo, esperando la redención corporal que va a suceder, como hemos dicho, en el rapto, y su alma va inmediatamente a estar presente con el Señor. Es lo que leíamos en 1 Tesalonicenses 4:13-18, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, ¿verdad? ¿Por qué les utiliza el término dormir? Porque lo que está durmiendo es el cuerpo, pero el alma está presente al Señor, ¿verdad? Y eso dice Pablo, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
con él. Entonces, ¿cuál es la parte del creyente que va a estar dormida? El alma no. El alma va a estar presente con el Señor, pero el cuerpo sí está dormido esperando la redención de la esperanza de gloria. Bien, continuemos. Vamos con la otra muerte, es la muerte eterna. ¿Cuándo ocurre la muerte eterna? Es una buena pregunta. La muerte eterna. En el caso del inconverso, mis amados hermanos, en el momento que ellos mueran, ellos serán enviados al Hades para esperar el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, sus obras serán evaluadas y ellos serán encontrados culpables y serán lanzados al lago de fuego para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio una vista de esto cuando habló de su segunda venida. Después de que Cristo regrese a la tierra, Él juzgará a las naciones, separando a los creyentes de los incrédulos. Y vemos este evento explicado en Mateo 25, 32 al 46, donde dice, y serán reunidas, óigame bien, delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Si una persona no entiende de distinciones, va a ocupar Mateo 25 para el tiempo del rapto de la iglesia, y no está hablando del tiempo del rapto de la iglesia. Está hablando del juicio que Dios va a hacer, hermano, al final del reino milenial. Entonces, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué hemos leído dos veces en este pasaje? De Mateo 25, 46 nos dice que aquellos en la izquierda son los que han rechazado a Jesucristo. Estos irán al castigo eterno, a la muerte eterna, pero los justos a la vida eterna. El contexto es el juicio a las naciones. Los de la derecha son los que creyeron en Jesucristo y dieron apoyo a los judíos. ¿En qué momento dieron apoyo a los judíos? Durante el tiempo de la tribulación. Ustedes saben, hermanos, que Israel en la gran tribulación, sobre todo en los 3 años y medio finales, hermanos, Israel va a ser perseguido, altamente perseguido a muerte por las naciones del mundo, ¿verdad? Y todo lo que una nación o una persona haga con Israel es como que se lo haya hecho a Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor está diciendo. Los justos son aquí los creyentes que van a ir a la vida eterna. Entonces, el contexto es el juicio a las naciones. Los de la derecha son los que creyeron en Cristo y dieron apoyo a los judíos, y los de la izquierda, los incrédulos,
que no apoyaron a los judíos en la gran tribulación. Este castigo eterno o muerte eterna está descrito para nosotros en Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y oiga, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban descritas en los libros según las obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, y esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra que de Dios aquí en Apocalipsis 20:15 nos dice que serán lanzados al lago de fuego. O sea, se refiere a la muerte segunda. Si la palabra muerte significa separación, ¿verdad? Y estamos hablando de la muerte eterna o muerte segunda, ¿verdad? Que es otra manera de llamarlo.